Bienvenidos a Al-Ayam, un podcast sobre Israel y Oriente Medio hecho entre Barcelona y Tel Aviv. Somos Paul Sánchez y Ofer Lashevitsky. Si crees que lo que hacemos es importante, puedes ayudar a financiar el podcast en el enlace de Patreon incluido en la descripción. Shalom, bienvenidos a Al-Ayam. Hoy vamos a hablar de las negociaciones para un pacto nuclear entre Estados Unidos e Irán, de la división persistente entre Fatah y Hamas, y de un acto de conmemoración conjunto a las víctimas israelíes y palestinas del conflicto. Shalom, Paul, ¿cómo estamos? Shalom Ofer, apagando fuegos, como nuestros Apagando. amigos de Israel. Ostras, menudo Yom HaZikaron, ¿eh? Menudo Yom HaTzmaut. Al final del capítulo hablaremos de ello, ¿no? Pero Yom HaZikaron es el día del recuerdo en Israel, que liga ya al anochecer con el Yom HaTzmaut, que es el día de la independencia. Por cierto, feliz 77 aniversario a nuestro Estado de Israel en llamas, literalmente. Oía a la radio esta mañana, Paul, cómo eh, el país arde por estos, quien no lo haya seguido, unos incendios que han arrasado sobre todo el área de Jerusalén y el desierto, por el desierto de Judea y al norte de Jerusalén, pero bueno, unos fuegos que han sido muy críticos, ¿no? Que se han esparcido Dicen que los peores en la historia del Estado. Sí, yo viviendo en Israel había vivido algunos incendios bastante bestias. Recuerdo justamente que me agarraran esta famosa carretera 1 que une Tel Aviv y Jerusalén y que es muy... Es de bosque, aparte, no soy experto en, en naturaleza, pero no recuerdo qué tipo de vegetación, pero es una vegetación muy frágil, por así decirlo, ¿no? Donde las llamas se extienden muy rápido, también añadiendo pues la sequedad y estos vientos fuertes que acostumbran a soplar en esta zona y que, bueno, Paul, si han tenido en este día tan simbólico, tan especial, tan doloroso en las circunstancias que vivimos, han tenido además al país en llamas, un país cuya alma está en llamas también, es lo que recordaban hoy en una retransmisión radiofónica en Reshet Bet esta mañana. Por tanto, le añade todavía más, no sé, complicación, Bueno, dolor que a la, esta. la pésima gestión de esta emergencia por parte del gobierno también ha recordado a otra pésima gestión de este gobierno, porque ahora esta mañana leía en Haaretz que se ve que días antes de que empezaran los incendios, el Servicio de Meteorología de Israel contactó al gobierno y los servicios de emergencia avisando del peligro de que iban a haber incendios y Ah. bueno, el incompetente gobierno, como ha venido haciendo consistentemente, no hizo caso. El ministro de Seguridad Interna y autoproclamado jefe de la policía estaba en una visita absolutamente redundante en Estados Unidos. Hablo de Ben Gvir. Em, entonces, no se tomaron ninguna precaución, ninguna medida especial y parece que eso ha sido parte del motivo por el cual ha sido tan difícil de contener, porque no estaba, a pesar de los avisos, el país no estaba preparado para afrontarlo. Fake news, ya estás esparciendo fake news, los traidores a la patria que solo acusan al magnífico gobierno que está ocupado en lograr la victoria total en Gaza. En Gaza hay 59 rehenes, Paul, que no nos olvidamos de ellos, y el ejército de Israel sigue bombardeando y matando cada día a gente en una guerra sin fin, que además de estas llamas, ¿no? Para conmemorar este Yom Ha'atzmaut tan amargo, pues de lado también tenemos esta guerra eterna de la que no nos olvidamos. Bueno, Paul, hablando de guerras, hemos tenido una pequeña desconexión. El apagón ha hecho mella, el apagón aquí en España, hablando de gestión y mala gestión, aquí también tenemos un poco de ello, pero no es nuestro tema, por No, tanto, no no. vale la pena entrar, ¿no? No, no. Sobrevivimos. Vamos a focalizarnos en nuestro apreciado y tumultuoso Oriente Medio y nuestro primer bloque, Paul, estas inesperadas conversaciones, diálogos directos entre Estados Unidos e Irán, que se revelaron ya hace unas semanas y que Trump le confesó a Netanyahu en vivo y en directo, ¿no? Que estaba negociando con el régimen de los ayatolás. Están pasando cosas en este frente que tiene consecuencias,
en toda la región. Vamos a adentrarnos, Paul. Mañana, sábado 3 de mayo, se iba a celebrar la cuarta reunión de negociaciones técnicas para una hipotética reanudación del acuerdo nuclear entre Estados Unidos e Irán, pero ha sido pospuesta por motivos técnicos, dicen, según declaraciones del país intermediario que es Omán. Estas negociaciones nucleares son las primeras entre estos dos países desde que Donald Trump se retiró del acuerdo nuclear firmado en 2015, entonces por la administración Obama. Trump se retiró en 2018 de este acuerdo. Israel sigue con mucha atención y con recelo estas negociaciones, ya que su gobierno preferiría aprovechar que Irán está más desprotegida que nunca para lanzar un ataque aéreo contra sus plantas nucleares. Por ahora, Trump ha preferido mantener a Netanyahu a raya y tratar de buscar un acuerdo que limite el enriquecimiento de uranio por parte de Irán para que estos puedan usar teóricamente la energía nuclear solamente para fines civiles y no para desarrollar armamento nuclear. Esto ocurre además en un contexto en que por primera vez en décadas Arabia Saudí e Irán, dos archienemigos regionales, empiezan a acercar lazos gracias a la reanudación de los vínculos diplomáticos intermediada por China en 2023. Paul, aquí se habla de un acuerdo nuclear, pero ya solo mencionando esta introducción vemos, ¿no?, los múltiples actores e intereses que están involucrados y las consecuencias que tendría. Es Es mucho más extraño, que un ¿no? acuerdo Que nuclear, sí. no sé si crees que Trump juega esta carta para, en su teórica política de buscar la paz en el mundo y ser el nuevo Dalai Lama, pretende evitar que Netanyahu tome la directa y lance un ataque preventivo dadas las condiciones militares favorables, ¿no?, que tiene Israel. No sé si tú lo ves por esta vía, su Ah, despertar. pues fíjate, no había oído este análisis todavía. O sea, sugieres que tal vez las negociaciones no sean porque Trump realmente quiere un acuerdo nuclear, sino que simplemente no quiere que haya una guerra. No sé, yo te he dado un análisis que es el que me surge a mí al entender las cosas. Tal Sabemos que vez. analizar y predecir a Trump es muy difícil, pero te planto un escenario porque al final. Tal vez, porque realmente el acuerdo que se está negociando, o sea, sin entender ni entrar mucho en los detalles, aquello, la letra pequeña de esos acuerdos, pero parece ser casi idéntico al que ya había firmado Obama, Ujú. del cual se retiró Trump, como has dicho en la introducción. Entonces, claro, no tiene mucho sentido a nivel de coherencia política o geopolítica el que ahora él quiera reanudarla. Eh, aparte de, bueno, un decir me he equivocado en el pasado o entonces no me convenía y ahora sí, o como tú dices, que tenga un fin secundario y que sea el intentar frenar la guerra regional que persigue Israel para legitimar la continuación del gobierno de Netanyahu, entre otras cosas. Sí, déjame añadirte también una guerra regional que hay tantos temas aquí. Sí, el gobierno de Netanyahu aquí valora un ataque preventivo, es decir, usar la carta militar no exclusivamente por fines estratégicos, sino por fines políticos. Y eso lo sabemos y lo llevamos denunciando. En teoría, digo yo, Claro. el interés de lanzar un ataque militar o abrir una opción de guerra es para mejorar tu situación estratégica en una región tan convulsa. Ahora esta ventaja estratégica Israel la tiene, también tiene el compromiso de un aliado inquebrantable como Estados Unidos de que Irán, sea con acuerdo o no, nunca va a lograr tener armamento nuclear, por tanto, mantener este discurso y esta puerta abierta constantemente a un ataque a Irán, desde nuestro punto de vista, diría, se justifica más por el interés de Netanyahu de siempre tener frentes calientes y tener a la población en tensión. Claro, Eh, porque sí, re- es innegable que ahora es un momento estratégicamente ideal para atacar Irán. O sea, habiendo perdido la gran mayoría de sus proxies regionales, Hezbollah muy debilitado en el Líbano, Bashar al-Assad destronado de Siria y, por supuesto, después del ataque
israelí de hace unos meses, habiendo perdido gran parte de sus defensas aéreas. O sea, está como quien dice en pelotas. Si quisieras atacar las plantas de Irán, ese sería el momento para hacerlo. Entonces, no negamos esa ventaja estratégica. Ahora, eh, eso es solo desde el punto de vista militar. Geopolíticamente es más delicada la cuestión. Ujú, Porque claro, aquí también entra la cuestión de Arabia Saudita, que como has adelantado, Arabia Saudí ahora está estrechando lazos con Irán por primera vez en décadas. O sea, llevan décadas y décadas de una relación más bien como de rivalidad regional, de ver no solo quién es el país con más influencia en Oriente Medio, sino también hay que recordar que ambos son países que se ven como líderes del mundo islámico, aunque Arabia ujú. Saudita sea el mundo islámico sunita, eh, viniendo de su variante wahhabí, aunque últimamente se están desentendiendo un poco de la marca wahhabí, eso es otro tema, supongo que por la mala prensa que ha recibido y tal, pero bueno, no deja de ser de donde vienen. Y en el caso de Irán, el Islam chiita. Pero al final este pique no es porque unos sean chiitas y otros sunitas, es un pique por poder. O sea, chiitas y sunitas se han llevado bien en el pasado, han colaborado en el pasado y de hecho, después de la Revolución Islámica, inicialmente Arabia Saudí celebró que hubiera tenido éxito la revolución, Ujú. porque ellos veían con muy buenos ojos tener un vecino que también haya decidido imponer el Corán por constitución. Sean Ujú. chiitas o wahabitas es igual, o sea, al final todos son musulmanes y lo veían como pues un paso positivo para el mundo islámico. Yo, Eh, sí, yo te agregaré, Paul, en esta, ya que metemos a Arabia Saudí en el terreno de juego y un poco el cambio de approach, de actitud de Trump, ¿no? Te recuerdo, Paul, que en la guerra, en la guerra civil en el Yemen, los hutíes, apoyados y armados por Irán, atacaron infraestructuras energéticas en Arabia Saudí. Estados Unidos salió en defensa militarmente, ¿no? de Arabia Saudí ante estos ataques. También te recuerdo, Paul, que el asesinato de Qasem Soleimani, que era el jefe de las guardias revolucionarias iraníes, que es el cuerpo militar encargado de cimentar toda la red de milicias proxy regionales de Irán en Oriente Medio, fue ah, asesinado por declarado grupo terrorista por Arabia Saudí, por cierto, la Guardia ah, Revolucionaria. además de por Estados Unidos, evidentemente. Donald Trump ordena su asesinato, con el beneplácito y el placer, obviamente, de Netanyahu, justamente por sus vínculos con esta realidad en Yemen, Arabia Saudí, por los sabotajes al tráfico marítimo en el Mar Rojo, etcétera. Entonces, Trump entonces prioriza una estrategia de confrontación directa y de literalmente cargarse la cabeza de la serpiente, porque es lo que era Qasem Soleimani. Más allá, el régimen iraní tiene al líder supremo, Ali Khamenei, que es quien de hecho da las órdenes y aprieta el botón, pero el actor principal de toda esta estrategia militar era este tipo que fue liquidado cerca del aeropuerto de Bagdad en Irak por un ataque con drones, si no recuerdo. Aquí tenemos todo un cambio de doctrina y Arabia Saudí en esto, Paul, también está diciendo que, ostras, si a los iraníes al final les vais a dar rienda suelta y les vais a permitir desarrollar armamento nuclear, nosotros vamos detrás en la fila, ¿no? O sea, Arabia Saudí no son tontos, saben que tener armas nucleares da un poder de intimidación inédito. Por tanto, aquí hay todo un pez que se muerde la cola y Sí. intereses como, ¿no? Bueno, es que Entrelazados. están cambiando todas las relaciones de la región de una manera que cuesta un poco de analizar en tiempo real y que se verá bien que sale de todo esto con el paso del tiempo. Pero vimos esta semana un análisis, por ejemplo, del canal TLDR, el canal de YouTube, que señalaba que este acercamiento de Arabia Saudí a Irán podría deberse, y me parece un análisis perfectamente válido, a que Arabia Saudí ya ha dado por perdida la normalización de relaciones con Israel, viendo la prioridad
digamos, de Netanyahu, que no parece ser la paz regional, sino un mantenerse en el poder a golpes de martillo, por así decirlo, aunque sea esto a costa de desestabilizar la naciente Siria o reanudar la guerra en Gaza cuando ya no hay, digamos, objetivos realistas que alcanzar más allá de recuperar a los rehenes, que no le interesa. Entonces, Arabia Saudí parece haber perdido la paciencia. No olvidemos tampoco que después de que Trump saliera con la idea de la Riviera, de expulsar a la población de la Franja de Gaza, que Netanyahu abrazó la idea porque, bueno, encaja con las prioridades de sus aliados de gobierno, de coalición. En una entrevista por la tele, Netanyahu dijo como medio en broma que la gente de Gaza podía irse a crear un nuevo país dentro de los desiertos de Arabia Saudí, cosa que Arabia Saudí se tomó muy mal cuando llevan tiempo empujando para una solución de dos estados y pidiendo seriedad. Netanyahu ha demostrado cero seriedad en este tema y parece que ya a los jeques se les está acabando la paciencia y dicen, mira, para estabilidad regional, mejor buscar en otro lado, mejor acercarnos a Irán. Y esto cabe destacar que esta semana el ministro de Defensa saudí, que es miembro de la realeza, visitó Teherán, lo cual es una visita de alto perfil extraordinaria. Es la primera visita de un miembro de la familia real saudí a Teherán desde los años 90 y se reunió con el actual jefe de las Fuerzas Armadas para hablar de colaboración en ámbito de defensa. Entonces, esto es serio. Está cambiando el panorama de alianzas regionales y como gente que nos interesa Israel, hay que señalar que Israel se está quedando atrás y aislada. Bueno, Israel está a marchas forzadas tratando de asemejarse a Irán, ¿no? En cómo se gobierna y en la influencia que tiene, ¿no? Las leyes divinas en el proceder de las cosas. Ahí has mencionado, ¿no? Esta estrategia para Gaza y demás, que todo se resume en la priorización de sueños divinos, mesiánicos, supremacistas, más allá de la realidad. Y fíjate una cosa, Paul, yo hablando con un buen colega periodista de internacional, muy bregado en estos países y tal, me decía, ostras, es que fíjate que Israel, a pesar de todo el desastre en Gaza, literalmente ningún país árabe ha cortado relaciones, ni ha... O sea, si te paras a mirar fríamente, no ha cambiado nada. O sea, los pactos de paz con Jordania y Egipto siguen vigentes, así como la colaboración de seguridad, más allá de los pronunciamientos. Arabia Saudí con las puertas abiertas, los acuerdos de Abraham firmados con Emiratos Árabes, Bahrein, Marruecos intactos, cuando Marruecos, por ejemplo, en la segunda intifada cortó vínculos diplomáticos con Israel a raíz de la respuesta israelí, la invasión de Cisjordania, etcétera. No lo tenemos en esta situación, a pesar de que No, el conflicto no. palestino-israelí está en el peor momento de su historia, y que el pueblo palestino está sufriendo más que en la Nakba del 48, valga decirse, por las pésimas decisiones tomadas por sus liderazgos, de los cuales ahora hablaremos. Pero esa es la realidad. Paul, hacemos si te parece, un repaso breve. Has montado aquí un cuadro chulo de los topics principales que se Ujú. están negociando, ¿no? Estaría bien un poco cerrar con esto, ¿no? Es decir, de qué se está hablando, ¿no? Y qué pide Estados Unidos y qué pide Irán. Sí, ¿Nos lo claro puedes que sí. Pues resumir? vamos a ir un poco tema por tema y haciendo un resumen. Sí, he montado un cuadro aquí útil para aclararme. En las negociaciones Irán-Estados Unidos, hablamos de las negociaciones nucleares. A ver, se están negociando varias cosas. Un punto importante para Irán es el levantamiento de las sanciones que padece desde, bueno, prácticamente desde la Revolución Islámica del 73 y que solo han ido a peor con los años y bueno, que llegaron a su punto más bajo con la primera administración Trump, cuando no solo canceló el acuerdo nuclear, sino que impuso las sanciones más draconianas que ha visto nunca el país. Entonces, Irán exige el levantamiento total de sanciones. Estados Unidos condiciona el levantamiento de estas sanciones a garantías nucleares. Um, Irán considera innegociable, por ejemplo, el enriquecimiento de uranio, mientras que Estados Unidos simplemente pide delimitarlo. También ha pedido, cuando se pone duro, detenerlo, pero este es un punto en el que se pueden llegar a entender.
También entra en las negociaciones el programa balístico de misiles de Ujú, Irán. Estados Unidos quiere limitar el desarrollo de misiles y aquí Irán se ha puesto firme y no quiere que esto forme parte de las negociaciones. Entonces, esto es otro punto por ahora mismo de contencioso. Em, las, y luego la red de proxies. Irán quiere mantener su influencia sobre sus proxies regionales. Estados Unidos pide que lo reduzca, que no que lo detenga totalmente. ujú, Entonces, como podemos ver, algunos puntos, algunas líneas rojas para ambos lados, pero con todo si haces aquí las reglas de tres y miras un poco todo lo que está sobre la mesa, ves que lo que sale es un acuerdo, como ya hemos dicho, muy parecido al que ya firmó ujú, Obama en 2015, básicamente. Uno que levanta parcialmente las sanciones de Irán y se irán levantando paulatinamente más y más a medida que estos demuestren que están cumpliendo la limitación del enriquecimiento de uranio para evitar que se pueda desarrollar una bomba. Y luego no cortarle las alas en cuanto a desarrollo armamentístico o de proxies, pero sí también caparlo de alguna manera. Lo cual, bueno, es una fórmula para estabilidad regional si todas las partes se portan bien. ujú, Pero bueno, esto aún se está negociando. Como sabemos, la administración Trump es volátil, poco fiable e impredecible. Entonces, hay que ver qué pasa. Y Irán está en estas negociaciones un poco a regañadientes porque bueno, tiene ah, el elemento interno, Paul, que no sé, creo que no lo hemos mencionado y un poco ya tal vez para pasar al otro bloque, pero el tema interno, ¿no? Es decir, las sanciones ahogan a la economía iraní, el régimen está bastante deslegitimado a nivel interno, y cómo se explica que mientras tanto sigas enviando maletines con millones de dólares vía el aeropuerto de Beirut para refinanciar a Hezbollah. Y sigas mandando misiles a los hutíes en el Yemen, o sea, sigas financiando una maquinaria de guerra que solo ha llevado militarmente a una situación paupérrima para los intereses ¿no? imperiales del régimen justo. iraní, ¿no? Esta semana he estado hablando con nuestra amiga común, afgano-iraní, que lleva un par de meses visitando familia en Teherán. Me explica que ahí en la calle el ambiente es de optimismo total sobre estas negociaciones, porque la gente cree que no solo se va a firmar bueno, se va a firmar un acuerdo, según me dice, porque el régimen no tiene Mm. otra alternativa. Bueno, de O hecho, sea, le va un poco esto, la legitimidad, el futuro del país, porque a nivel de economía no pueden más, están completamente ahogados, calculando los precios de los productos básicos día a día en base a la conversión del real al dólar. Entonces, claro, es aquello que un día vas al súper y no sabes si podrás permitirte aceite de oliva o sí. Ujú, ujú. Así es, así es. Interesante, como siempre, también seguir la prensa oficialista iraní, ¿no? Que también desde el inicio ve con buenos ojos esto, y al final la prensa oficialista son los voceros del régimen, por tanto es la prioridad que señalan desde arriba. Tal vez necesitaríamos hablar con Daniel Bachande, se me ocurre, próximamente, porque esto va a tener desarrollos interesantes e impredecibles, y es muy, muy importante. Paul, el otro tema es un tema interno palestino. A mí me interesa muchísimo, y escuché y te mandé un podcast de Ynet donde trataban esta cuestión con el doctor Michael Milstein, que es un verdadero crack, entendedor de la realidad social y política palestina. Él dirige los estudios palestinos en la Universidad de Tel Aviv, trabajó en la administración civil del ejército israelí, que es la rama encargada de lidiar con los asuntos civiles palestinos en Cisjordania y la Franja de Gaza. Tiene muchísimas fuentes en Gaza y en Cisjordania, en los partidos políticos, la sociedad civil. Es un crack, literal. Tuve la suerte de estar con él y de entrevistarlo para artículos, y es de esa gente que mira la realidad pragmáticamente. Y aparte, Paul nos brinda una cosa necesaria para nosotros, porque todavía no sabemos árabe. Yo espero,
cuanto antes aprenderlo, porque es un sueño y una necesidad que tengo también para, igual que entendiendo el hebreo sentimos el latir de la sociedad israelí. El árabe nos permitirá cruzar esta frontera también dialécticamente. Él lo Así tiene a la es. perfección y capta estos debates internos, Paul, entre los cuales en este podcast donde hablaba con la editora de Ynet, nos trajo a la luz un nuevo pique interno bastante heavy, ¿no? Entre Fatah y Hamas. Cuéntanos, Paul. Vamos allá. La semana pasada, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, el dinosaurio Mahmoud Abbas, vamos a decir, pidió públicamente a Hamas que libere a los rehenes israelíes que mantiene en Gaza, llamándolos hijos de perra. También exigió que Hamas entregue sus armas a la autoridad palestina y ceda la administración de la franja de Gaza. Estas declaraciones de Abbas, esta salida de tono, luego tuvo una repercusión enorme en los medios palestinos, sobre todo de Hamas, que se lo tomaron muy a mal. Abbas dijo que la retención de los rehenes ha servido de pretexto para que Israel intensifique sus ataques en Gaza, señalando aquí a una mala política de Hamas, a una mala gestión de la guerra, y subrayó que esto es una cita: nuestro pueblo paga el precio, no Israel. Por otro lado, y aquí abro otro tema y luego ya entraremos en ambos uno por uno, esta semana Abbas nombró por primera vez un vicepresidente de forma oficial. Se trata de Hussein al-Sheikh, un veterano miembro de la Autoridad Palestina, poco popular entre el pueblo palestino. Es visto como una de las figuras más corruptas de Fatah. Aparte de que pesan contra él varias acusaciones de corrupción, también es poco popular dentro del sector más islámico de la población por acusaciones de agresión sexual, que por cierto fueron seguidas con otras acusaciones de que pagó a las víctimas para que no hablaran de los hechos públicamente. También se le acusa de malversar millones de dólares destinados a la reconstrucción de Gaza para sus propios business, y en general es visto por el pueblo palestino como un colaborador de Israel y que su liderazgo podría menoscabar la causa palestina. Eh, bueno, esto es un breve perfil, poco favorable, pero es lo que hay. La autoridad palestina es un nido de corrupción ineficiente bueno, inepto. Pero la designación de un vicepresidente por parte de Abbas nos señala, yo creo, dos cosas. Uno, que Abbas, que ya tiene que 89 años, Ujú, por fin está empezando como a maniobrar para tener algún tipo de sucesión el día que deje este mundo. Y por otro lado, parece que la autoridad palestina también está señalando al mundo árabe y a Israel, que hay, digamos, algún tipo de estructura, algún tipo de solidez dentro de su organización, algún tipo de legitimación. Eso parece ser lo que sale de esta nominación. ujú. Algunos apuntes al Shaikh, decías, ¿no? Que es visto como un colaborador con Israel. Literalmente era hasta ahora quien dirigía, ahora no recuerdo el nombre de su oficina, pero la oficina al cargo de coordinar la estrategia de seguridad entre las fuerzas armadas de la Autoridad Palestina y el ejército israelí en sus operaciones en Cisjordania. Por tanto, para que nos entendáis, al Shaikh, por ejemplo, hace un par o tres de meses, cuando aquí en Al-Ayam lo contamos, empezó una ofensiva de las fuerzas de la Autoridad Palestina en Jenin y otras zonas al norte de Cisjordania, pues es al-Shaikh quien ordena estos operativos en coordinación completa con el ejército de Israel, que unas semanas más tarde literalmente echa a las fuerzas de la Autoridad Palestina, que son incapaces de erradicar a los grupos armados de Hamas, la Yihad Islámica y otras facciones en el norte de Cisjordania, y se mete el ejército de Israel en un operativo devastador que todavía, por cierto, sigue a día a día. Lo que pasa es que Ujú, pasa ujú. bajo el radar porque ya se ha convertido en una cotidianidad, pero básicamente el ejército israelí se ha cargado los campos de refugiados de Jenin, de Tulkarem, de Nur al-Shams al lado de Tulkarem, porque son nidos de la resistencia armada palestina. Bueno, una historia
una historia que se repite y que ya sabemos de qué va. Lo interesante aquí, Paul, es lo que dices, ¿no? Estos movimientos que tienen algunos temas de fondo que nos interesa tocar, ¿no? Esta división profunda, intensa entre dos fuerzas políticas que realmente han llevado al pueblo palestino al desastre. Y esa es la realidad, palpable y absoluta. Es decir, la autoridad palestina, Paul, recordemos que el actual presidente Mahmoud Abbas, su cadencia se agota en 2009. Es decir, estamos hablando de hace casi 20 años y ha ido postergando o anulando convocatorias electorales por motivos autoritarios diversos. O las convoca y cuando los sondeos muestran que de nuevo ganaría jamás, las rápidamente vuelve a desconvocar. Eso Claro. es lo que pasa Entonces, bastante a menudo. vamos a recordar de background, ¿no? Que jamás gobierna en la Franja de Gaza tras ganar las elecciones allá y desatarse una cruel guerra civil entre las dos facciones y literalmente expulsar y asesinar a los militantes de Al-Fatah y a las autoridades de gobierno de la Autoridad Palestina, etcétera, etcétera. Entonces jamás es una fuerza que toma el poder por un golpe de Estado y que desde entonces evidentemente tampoco ha convocado ningún tipo de elecciones ni referéndum sobre su legitimidad, que a día de hoy está muy cuestionada entre la población de Gaza. Y por otro lado, en Cisjordania, esta autoridad palestina desacreditada, envejecida y que es un círculo de poca gente muy corrupta. Que básicamente lo que busca ahora con este movimiento, con el nombramiento de Hussein al-Shaikh como vicepresidente, es básicamente postergar este legado. Dos perspectivas a largo plazo, Paul, que busca Hamas. O sea, esta división interna y este debate y estas palabras de Abbas están generando mucho run run dentro de la sociedad y la vida política palestina, porque realmente hay dos rumbos muy diferentes de cómo encarar o intentar, ¿no? afrontar la ocupación israelí, el fin de la guerra en Gaza, etcétera. Jamás, ya lo sabemos, con su estrategia de jugar la carta de los rehenes, busca mantener el gobierno y el control de Gaza, aunque sea parcial o de algún modo, y por eso está sacrificando desde el 7 de octubre a su población sin ningún tipo de pudor. Y busca también extender la oleada violenta a Jerusalén y a Cisjordania. De hecho, con los incendios estos días lo vimos, como ya Ujú. ocurrió en anteriores incendios en el pasado, como activistas de Hamas llamaban a la población palestina a salir a quemar todo el territorio, ¿no? Lo que demuestra su profundo amor, ¿no? por la tierra Sí, Falastín. Como, sí, nunca he entendido estas llamadas de Hamas a avivar los incendios en bueno, Israel. Es como, los es- pirómanos lo que buscan son incendios, ¿no? Y eso es lo que ah, buscan Ben Gvir, Hamas y toda esta panda de fanáticos que nos ha llevado a este pozo es sin todo fondo. política, es todo, en Sí, fin, entonces, bueno, bocatas. Sí. esta es la estrategia de Hamas, extender la violencia y hacer temblar el régimen de la autoridad palestina para acabar tomando el control también en Cisjordania, desde donde podrían llevar a cabo muchos más ataques y intensificar su estrategia del terror o de la resistencia, o como cada cual quiera llamar, contra objetivos israelíes. Por el otro lado, Fatah que busca aquí legitimidad, ¿no? de la comunidad internacional, asegurar los vínculos con Occidente, con Europa, con Estados Unidos, recibir un montonazo de dinero, como han recibido durante décadas, y básicamente no mejorar nada, sino básicamente sus fortunas. Es que es brutal, Paul? Y tú has estado ahí, Bueno, yo también. Yo no he hemos visto visto. los palacios que se han montado los Los líderes palacios, yo es que de alucinaba. Israel. Yo le contaba cuando yo iba a Belén y a Ramallah y volvía a Tel Aviv y le contaba a mi familia y a mis amigos y les enseñaba fotos de lo que veía y digo, tío, o sea, bueno, aparte la desfachatez, porque es que se montan palacios a la entrada de los campos de refugiados. O sea, en el campo de Sí, Aida en sí, sí. Belén, al otro lado de la colina, tienes las mansiones. En Ramala igual, ahí a lo alto de las colinas tienes el barrio americano que le llaman, que son unos palacios de la hostia. Eh, Sí, en Nablus también, sí, sí. exacto, ¿no? Entonces, bueno, no creo que busquen esta legitimidad internacional. Aquí está el tema, Paul, de lo de la Autoridad Nacional Palestina renovada, que era un término que ya metió Biden, como
alternativa para asumir el control de la gobernabilidad de Gaza, ¿no? Que desde Israel, ya no solo Netanyahu, pero es casi extendido el escepticismo o el rechazo a que la autoridad palestina tome más control de nada, visto que control tiene poco sobre el propio territorio de Cisjordania, más allá de los núcleos urbanos de Ramallah, Belén y poco más, el resto es un Wild West, donde Bueno, estos y que grupos... si la autoridad palestina tiene que supervisar la reconstrucción de Gaza, podemos esperar, porque toda esa pasta saudí y material de construcción egipcio que se volcaría en la franja, Madre mía. seguramente acabarían construyendo más vilas y palacios para el liderazgo de Fatah y la gente Eso. seguiría en la calle. Sí, y me llamó la atención, Paul, en este podcast, en este diálogo, un debate interno que me recordó mucho a los debates internos que tenemos en Israel, a las divisiones a la hora de cómo afrontar la vida misma, ¿no? Al final, eh, es preciso acordarnos o remarcar, Paul, que la vida continúa, aunque haya rehenes en Gaza, muera gente diariamente por las bombas, la situación sea una mierda, el gobierno nos lleve al abismo, tal, pero la gente cada día, pues, se levanta, lleva a sus niños al cole, compra, hace el Va de amor si shopping. puede, no sé, se toma una birra, yo qué sé, un té. La vida, o sea, no se apaga, ¿no? Entonces la gente tiene que lidiar con ello. Y en este marco ha habido una situación en Ramallah donde se ha abierto un pedazo de centro comercial que a priori lo ves algo bueno, ¿no? Es decir, Sí. desarrollo, La construcción, economía, sí. economía, tal. Bueno, este centro comercial es propiedad del hijo de Marwan Barghouti. Marwan Barghouti es uno de los principales líderes político-militares, en este caso, palestinos, encarcelados en las cárceles de Israel. Cumple cadena de 5 cadenas perpetuas por planear y perpetrar los atentados más sangrientos de la segunda intifada dentro de Israel, que realmente fueron un baño de sangre. Por tanto, el tipo bien está entre rejas, pero por otra parte también hay quien lo reclama como un líder reformado que podría ayudar a encarar una solución pactada al conflicto. Bueno, Se esto le aquí llama, son... se le llama el Nelson Mandela palestino, Sí, así. Por exactamente. Que aquello que cada... también fue a la cárcel como terrorista y salió reformado y unió al pueblo. Hay como Ujú. esta visión, pero bueno. eh, Tiene muchos contactos en Israel, habla muy bien hebreo, ujú. etcétera, etcétera. Bueno, y cada uno tome sus consideraciones sobre si es legítimo o no, pero esta es la realidad. Y su hijo y su familia, que no son pobres, pues se han montado este chiringuito y claro, la gente en Gaza que está, pues una parte está protestando, sigue protestando casi diariamente contra Hamas y sigue luchando para tener una olla de arroz o de pasta para que sus familias hambrientas coman, lo cual es una terrible tragedia y una vergüenza que esté pasando. Esto está pasando deliberadamente, es una estrategia implementada por el gobierno de Israel. Entonces, mientras la gente en Gaza sufre esta miseria, ven en redes sociales pues, a gente en Ramallah, en un mall, en un centro comercial súper pijo, ¿no? Pues tomándose un batido y comprándose, no sé, algo de Chanel o yo qué sé qué marcas hay por ahí. Pone Entonces, seguramente. claro, y nosotros en Israel, yo cuando he vuelto desde el 7 de octubre, todo el rato he tenido yo dentro este run run, es decir, ese... ¿Es legítimo o es viable o me siento bien conmigo mismo si me voy ahora a tumbar a la playa a echarme un picnic? Si me voy al teatro a ver no sé qué, si me compro en un centro comercial unos tejanos Levis de puta madre, ¿qué tal? Mientras 59 rehenes siguen sufriendo en el infierno, mientras los reservistas siguen llamados a meterse en el barro de Gaza, mientras esta realidad sigue, ¿cómo lidiamos, Y no? hay otro ángulo en el enfado de los palestinos contra los Barghouti, y es que en las negociaciones por un alto el fuego con Israel, a cambio de liberar rehenes, Israel ha liberado presos palestinos. Y jamás, según se dice, no tenemos forma de comprobarlo nosotros, pero según se dice, han empujado varias veces para la liberación de Marwan Barghouti. Sí, Entonces, sí, es verdad. claro, los Es verdad. palestinos dicen, tío, a su hijo, aquí jamás se está dejando la piel. Los palestinos de Gaza se están muriendo a diario para intentar liberar a tu padre, entre otras cosas.
y tú en vez de venir a echar una mano, a ayudar de cualquier manera, pues esto, te montas el business aquí frívolo, por así decirlo. Ujú, ujú. No sé qué, no tengo una respuesta, la verdad. Lo encuentro un No, debate no. muy paralelo al, ¿no? al Lo encuentro israelí, todo muy ¿no? relatable, lo encuentro muy relatable. Es el típico debate que nacería en el seno de una sociedad dividida sobre esto, un elemento simbólico que de alguna manera Bueno, acumula todas las frustraciones. yo lo resumiría, Paul, con un titular como un acto de normalidad en un lugar que no es normal, ¿no? O sea, es normal, ¿no? En teoría, en un país normal y arreglado que se abra un negocio. Lo que no es normal es todo lo que está pasando alrededor. Y tal vez aquí sí, este apunte que decía, bueno, elementos para criticarlo o lo que mencionábamos de la corrupción de Fatah y de estos tejemanejes, todo esto obviamente no es bueno y es condenable, pero en teoría tendría que ser una cosa normal y celebrable y además Palestina necesita de esto, ¿no? Necesita de, ¿no? Inversión económica, inversión extranjera, normalidad, libertad de movimientos, de fronteras, es decir, el germen de lo que fue la creación de la Autoridad Palestina en los acuerdos de Oslo en el 93 fue precisamente para esto, ¿no? Crear estructuras de gobierno y estructuras económicas independientes y viables, y no en una economía totalmente ligada a Israel, como lo es desde Sí, siempre, ¿no? sí, sí. O sea, a la autoridad palestina se le dio poco territorio para gobernar así de entrada y se ha mostrado incapaz de gobernar efectivamente incluso lo poco que se les ha dado. Y aquí voy a poner un apunte, y esto no lo pongo como una nota de opinión nuestra, sino traslado, pues como siempre hacemos, tratando de traer diferentes opiniones y visiones y también basándonos en cosas que hemos vivido o escuchado en el terreno. Y yo he escuchado mucho por parte de palestinos en los territorios, en Cisjordania, de decir, oye, estos planes de anexión que tanto hablan, tal no sé qué, a ver si los aplicáis ya y me dais el DNI, porque prefiero, ¿no? Al final, Sí, sí, aquí sí. desde fuera, desde el campus de la UB o de Columbus y tal, y todos estos ignorantes, encapuchados que celebran a Hamas, lo que sea, pero recordamos que la gente en el día a día lo que tiene que hacer es comer y no morirse. Entonces Mm, dicen, oye, yo al final, tierra, Palestina, lo que quieras y tal, pero yo lo que necesito es comer y que no me maten en un checkpoint o yendo por ahí y tal. Entonces, si al final todo esto acaba siendo Israel, casi mejor, porque tendré más seguridad económica, ujú. Como jurídica los tal vez, palestinos que ya viven en Israel. Sí. no tendré derechos nacionales ni de tal. Lo que sea, se asume que si se aplicara una anexión por parte de este gobierno no se concederían derechos de voto y tal, o sea, lo que sería oficializar un régimen de apartheid de facto ya, pero consolidado. Pero ya te digo, yo no te doy mi opinión, te doy la perspectiva que yo he escuchado por parte de gente, fruto de lo que decías, Paul, de decir, oye, si cuando les disteis el poder a nuestros líderes, mira lo que han hecho, pues casi mejor que renunciemos completamente y que los judíos gobiernen sobre nosotros, que al menos curro tendremos. Y, por cierto, mucho mejor pagado, porque no olvidemos que muchos palestinos priorizan trabajar construyendo los asentamientos que van diezmando poco a poco su propio territorio, porque en el asentamiento ganan un sueldo israelí de 6 o 8 mil shekel y en Ramallah o en Belén, si ganan 1.000, 1.500, es un Bajas milagro. fronteras. Sí, Sí. sí, sí, totalmente. Recuerda un poco la situación de los drusos en Siria. Sé que es una parte de esto, pero también los drusos de Siria que, mientras la comunidad internacional critica los ataques israelíes al nuevo naciente Estado sirio, Ah, mientras tanto los drusos perseguidos por las turbas violentas del nuevo gobierno van diciendo, oye, pues tal vez mejor que nos anexione Israel o que nos dé protección o garantías o lo que sea. sí. Pero, Ya en fin. tenemos esos análisis flotando, de que todo. Claro, porque Oriente Medio, antes de Israel, era un lugar de paz y amor, donde la gente se reunía en un salón a tocar la guitarra y a fumar porros y no pasaba absolutamente nada. Entonces, simplemente llegó Israel y con su existencia quiso extender el cáncer sionista a toda la región. Y es lo que pasa.
obviamente es una ironía lo que digo, es lo que pasa cada vez que hay este tipo de movimientos. Estos días Israel está bombardeando en Siria para intentar proteger a los drusos. Los drusos sobre el terreno están diciendo que los islamistas estos actúan como el Estado Islámico, literalmente se están cargando a la gente en masa, filmándolo y tal. Nadie hace Incluso los nada y alawitas, sí, las correcto. minorías. Israel responde y aquí ya tenemos los análisis de que Israel busca fragmentar Oriente Medio, extender el caos para asegurar su supremacía y tal. Claro, estos islamistas de Siria son una gente de bien, el régimen de Al-Assad y el régimen de los Ayatolá ha buscado siempre la concordia y la unión de los pueblos en Oriente Medio. La verdad, Paul, el cinismo, la hipocresía, incluso el desconocimiento profundo, diría yo, de las dinámicas regionales, alarma, ¿no? Entre voces que forman la opinión de lo que la gente consume en la televisión aquí en Cataluña y en España y en otros lugares de Occidente, porque al final prevalece siempre el odio inherente a Israel en toda su razón de ser. Y Ujú. cuando odias mucho algo es difícil informar sobre ello. Es como si eres Tomás Roncero del Madrid y tienes que analizar objetivamente cómo el Barça está triunfando, muy a mi pesar, en los terrenos de juego. Paul, creo que es un buen momento para meternos en el último bloque, que es Yom HaZikaron y Yom Ha'atzmaut, el día del recuerdo y el posterior Día de la Independencia que mencionábamos al inicio. Y aquí hablamos bueno, de un acto y una iniciativa diferente, especial, controvertida, que merece la pena analizar. En el marco de este día de Yom HaZikaron, del recuerdo, que se celebra una vez al año en Israel, para conmemorar a los soldados caídos en las guerras y a las víctimas de atentados terroristas. Esta semana se celebró en la Casa Adret en Barcelona, paralelamente también en Madrid, un acto de conmemoración conjunto para las víctimas israelíes y las palestinas del conflicto. Aquí en Barcelona el acto fue organizado por la organización J. Cole y reunió a los activistas palestinos Bassam Aramin y israelí Rami El Hanan, ambos con un trauma muy duro en sus vidas y es que ambos perdieron a sus hijas fruto de este conflicto. En este acto en Barcelona fue una de las muchas retransmisiones de este Día del Recuerdo Compartido que se lleva celebrando hace ya 20 años en Tel Aviv y en Bet Jala, una localidad cristiana al lado de Belén, en Cisjordania. Esta iniciativa empezó reuniendo tan solo 200 personas la primera vez y hoy en día en el pabellón en Tel Aviv reúne físicamente ya unas 15.000 personas y se estima que casi medio millón en todo el mundo se conectaron online como nosotros en Barcelona para seguirlo y esto a pesar de las adversidades que afrontan, que no son pocas. Contexto para israelíes reaccionarios de derechas es una deshonra recordar a lo que ellos dicen terroristas que mataron a nuestros caídos, ¿no? Conjuntamente y para muchos palestinos este tipo de actos supone una ilegítima normalización de la ocupación, además de una equiparación entre opresores y oprimidos. Este es un poco el background, es un día bueno, es un día muy y es una jornada, Paul, muy diferente, muy significativa. Yo de entrada te diría que yo cuando escucho las retransmisiones de Yom HaZikaron y Yom HaShoah y todo desde Israel, la verdad que no puedo y las acabo quitando porque es un bucle de nostalgia, tragedia y inflamiento nacionalista y victimista que no. Sí, es too much. Sí, sí, sí. No, mi madre y algunas de sus amigas tampoco lo recuerdo que me decían que no lo pueden ver porque es no por la necesidad, y nosotros hablamos mucho aquí de memoria y de recuerdo porque es lo que nos identifica como seres humanos, pero por el uso o el mal uso Bueno, que es se hace. que se instrumentaliza las trágicas muertes de soldados y de civiles para cimentar un tipo de narrativa nacional. Y es duro eso cuando lo ves eso en directo y hecho de forma tan
evidente. O sea, que cuando está tan claro que eso es lo que se está haciendo, se está buscando como crear una cohesión nacional, un fe país, que decimos en Cataluña, sobre la sangre de los caídos. Lo que debería unir las causas nacionales, yo creo, debería ser algo más que eso, porque, bueno, al final una crítica que se le hace a menudo a Israel y con razón es que suele dibujarse como la víctima. Y esto totalmente alimenta esta sensación entre la población. Ujú. Sí, sí, así. De hecho, el primer topic, a ver, no tomé notas, Paul, del acto en Casa Dred, pero bueno, yo a ellos dos los conozco, he estado en actos con ellos en Israel y en Palestina, y yo cuando vivía en Israel iba cada año a este memorial conjunto, donde por cierto en la entrada siempre nos esperaban hooligans para increparnos, hooligans radicales de derecha. Para mí el primer topic justamente es este, ¿no? De cómo reivindicamos la memoria y para qué, ¿no? Porque al final, y es lo que se preguntaban Bassem y Rami en la Casa Dredd, ¿no? ¿Esto para qué, ¿no? ¿Para seguir victimizándonos y matándonos o para intentar empezar a coser heridas, ¿no? Porque en algún día la gente que queremos que esto deje de pasar, pues ponemos mucho el acento, ¿no? En esto, en la necesidad de crear conexiones y coser heridas, porque aquí hay unos traumas, ahora mismo están abiertos en canal. Yo cuando celebraba estos actos en Israel no había la realidad post 7 de octubre. Este es el segundo Yom HaZikaron que se celebra desde el 7 de octubre y mientras hay rehenes en Gaza. Por cierto, hablé con Silvia Cunio, madre de dos rehenes, Ariel y David, que siguen en Gaza. Hablé con ella ayer para un artículo para esta gente celebrar Yom HaZikaron y luego el Yom Ha'atzmaut, donde la gente enciende barbacoas y fuegos artificiales y celebra la fundación del Estado de Israel, mientras el propio Estado de Israel ha abandonado a sus hijos en Gaza, pues no viene a ser otra puñalada más para esta pobre madre y todas las madres y todos quienes, los que estamos en ello. Entonces, esta pregunta para mí es fundamental. También, Paul, Shira Geffen era una de las presentadoras junto a su compañera palestina del acto en Tel Aviv. Shira es hija de Jonathan Geffen, uno de los grandes, ¿qué? Escritores, poetas, comunicadores, bueno, una figura cultural de Israel clave. También Shira también es la mujer de Edgar Keret. Además de esto, am, muy... Qué duro es. Es que ver estos actos de verdad es necesario, pero es muy duro. Y es así, dijo, hostia. Perdón por el hostia, Alejandro. Ostras. Em, am, recordó a los 56 niños masacrados en la invasión terrorista del 7 de octubre y luego recordó a los 18.000 niños que se estima que han sido asesinados en Gaza, no sabemos si más o menos. Nosotros en Al-Ayam huimos de estos debates de las cifras y de tal, lo que sabemos es que eh, han muerto y siguen muriendo una cantidad ingente de inocentes, entre las cuales muchos niños, básicamente porque en Gaza hay muchos niños. Bueno, el Y 50% de la población tiene menos de sí, 18 años. y cómo en sus ojos llorosos y en sus palabras, Ira Geffen decía que al final esto se sigue haciendo y se sigue haciendo en nuestro nombre y es inaceptable y hay que lograr mirar a la realidad de lo que ocurre en el otro lado, por mucho que nosotros nos centremos y tratemos de lidiar con nuestros traumas y nuestra supervivencia y nuestro tirar para adelante, pero al final somos, ¿no? Es Israel quien está infringiendo esta muerte y este profundo dolor, ¿no? Y como insistía en esta, diría yo, urgencia de abrir los ojos, ¿no? De no permanecer al margen o desconectados, que es buena parte del esfuerzo del mainstream, ¿no? Del gobierno, del Estado, de los medios de comunicación mainstream también, de tapar, de no mirar al sufrimiento en el otro lado. Totalmente. Es especialmente importante en esta segunda, bueno, desde que se reanudó la ofensiva con la caída del alto el fuego, que han muerto
muchos más niños por día que en ataques anteriores, y esto en un contexto en el que esto ya no o sea, se persiguen como fines muy poco claros y poco ventajosos para Israel. O sea, este va siendo el momento ya, porque hemos hablado en el pasado de que podemos entender que los israelíes lidian con su propio trauma, el haber perdido la sensación de seguridad, el horror del 7 de octubre y demás, y que por eso les cueste empatizar con el otro lado, pero con el tiempo que ha pasado y mm, esto, con el aumento, digamos, del encarnizamiento de Israel en Gaza, va siendo hora ya de cambiar un poco el chip. Eso es. Hay otros apuntes, ¿no? Que me gustaría destacar de lo que escuché, de lo que vi ahí. Hablaba Rami El Hanan. Él perdió a su hija Samadar en un atentado terrorista que voló un autobús en Jerusalén, en la segunda intifada. Es que es importante, quien nos escuche, que sobre todo rascar más allá de los análisis y de los números que hay y entender que la brutalidad de este conflicto es tan bestia y tan perpetuo. Es decir, es que lo que Rami arrastra, ellos decían, es que nosotros, una vez te ha pasado esto, tú ya no duermes nunca por las noches y solo te levantas con, bueno, no sé, tú y yo somos padres, ¿no? Es que no me lo quiero ni imaginar, No. ¿no? No me quiero ni imaginar, no me lo puedo imaginar. En la realidad de que tu hija vuele por los aires, ¿no? La hija de Bassem la mató un francotirador israelí del MAGAF, de la Guardia de Fronteras en Belén. Da igual si sea por un tiro, por una bomba o lo que sea. Y también otro apunte que daban ellos, ¿no? Que a pesar de que la dinámica de fuerzas es dispar, eso no lo dicen ellos ni nosotros, es una evidencia. Israel es un estado, con ejército, con todo, tal. Los palestinos son un pueblo sin estado y tienen estos grupos terroristas y tal y cual. O sea, las dinámicas y las cifras de pérdidas y de desventajas son obvias, pero al final todos somos víctimas y estamos atrapados en este ciclo de muerte, de odio, de sed de venganza, ¿no? Y es que eso es así. Y ellos lo decían y reafirmaban, es que hasta los soldados que tienen que estar perpetrando la ocupación a diario en los territorios también son víctimas, porque son víctimas de un sistema que les obliga a estar haciendo eso en lugar de estar haciendo otras cosas que eran más necesarias, como el propio 7 de octubre, defender las fronteras de tu país. Todos, al final, en este bucle somos víctimas de un ciclo vicioso muy, muy complicado. Y Rami destacaba, él decía, la fuerza que me levanta cada mañana a seguir vivo es precisamente formar parte de su asociación se llama The Parent Circle, que sería como el círculo de padres, que ellos siempre dicen con ironía que son la única organización del mundo de la que esperan no tener nuevos miembros, ¿no? Porque los nuevos miembros son básicamente padres a quienes han matado a sus hijos, ¿no? Entonces ellos sí hacen un poco de ironía con esto y remarcan que su energía y su gasolina para despertarse cada día es seguir haciendo difusión de su mensaje, ¿no? De ese lograr penetrar pequeños rayos de luz a través de muros de odio que son muy altos, en sociedades que, y más ahora, no quieren ni oír hablar de cualquier iniciativa de diálogo, reconocimiento del otro, ta, ta, ta. Entonces, ellos estaban ahí, vinieron a Barcelona, cada uno habló unos 10 minutitos antes de conectar por YouTube con el acto central en Tel Aviv y reivindicaban esto, ¿no? Que, bueno, que al final no nacemos odiándonos, sino que esto nos lo van instaurando con narrativas a medida que vamos creciendo y que el resultado es esto, es pagar este alto precio y que, bueno, más vale. Entonces, no sé, Paul, a mí el acto y la naturaleza es controvertida, ¿eh? Y yo no lo niego, es No, no, claro. complicado. Sobre todo la crítica a esto de que equipara opresor y oprimidos, me parece una crítica legítima, pero yo creo que por encima de
esto, argumentos políticos, que es lo que he dicho antes, no deja de serlo. eh, lo que debería prevalecer es esto, como un reconocimiento de la humanidad mutua, una simple empatía por la muerte de cualquier inocente, en los cuales la mayoría de muertos en este conflicto lo son. Entonces, claro, es triste que una cosa así tenga que ser controvertida. Eso demuestra hasta qué punto, digamos, Ujú, este cáncer de odio mutuo está perpetuado. ujú. Que no se puede como ni dejar espacio para un acto de simplemente lamentar la trágica muerte de alguien antes de su tiempo. Em, y bueno, has mencionado antes que cuando tú ibas a estos actos en Israel y en Palestina, que te encontrabas los hooligans de ultraderecha, mencionar que en Israel hubo un altercado importante Ah, sí. durante la Sí. retransmisión de este evento. ¿Dónde fue? ¿En Ra'anana, si no recuerdo mal? Sí, sí, en Ranana, en Ranana. En una sinagoga reformista también se estaba retransmitiendo este acto y entró una turba bueno, seguidores vamos a decir, de ultraderecha, gente afina a Netanyahu y a su gobierno de ultraderecha, a repartir leña y tuvieron que ser desalojados por la policía, pero fue un acto muy violento y sobre todo teniendo en cuenta esto, la naturaleza solemne de lo que se está practicando. Sí, sí, así es la realidad. Nosotros, bueno, yo ya te digo, lo vivía cada año, nos decían de todo, nos insultaban a los que acudíamos ahí a Gana Tarujot, al norte de Tel Aviv, a este pabellón, no sé, la verdad, yo... Es que al final lo que dicen estos activistas tiene un valor tan grande, eso de que nadie... y dices, ostras, ¿y por qué al fin? Me lo planteo y digo, es que al final es todo así, ¿no? Barça, Madrid, Gijón o contra Oviedo, Reus, Tarragona, Cataluña, España... ¿no? Nos cimentan, ¿no? Divisiones Sí, étnicas, nosotros y políticas, ellos. futbolísticas, Mm. identitarias, religiosas de todo tipo que llevan a esto y mi apunte aquí es decir, yo creo que lo que piden ellos no necesariamente tiene que ser catalogado como... Porque es lo que hace, ¿no? También quienes lo deslegitiman, ¿no? Como, oh, izquierda radical y tal y cual. No Pero sé, yo lo veo como, no sé, yo lo un veo acto... apolítico, francamente, lo veo más allá de la política. Es un acto Eh, humano, ¿no? De querer mirar a la realidad de frente. De verdad, quienes hablaron en el acto, los israelíes que pasaron por el horror del 7 de octubre, es que los oyes hablar como nos pasa siempre, todavía nos cuesta creer que esto haya ocurrido de verdad. O sea, por lo que han pasado esta gente de Nir Oz, de Be'eri, de Nájalos, de tantas comunidades que vivieron de verdad una situación tan terrible, ¿no? Y que encima tengan que soportar, ¿no? Este run run de que su manera de querer recordar y procesar, ¿no? Y superar, bueno, superar no creo que se supere algo así nunca, pero lidiar, tal vez es la palabra, que su manera de lidiar con este trauma es ilegítima, mientras que la legítima es lo que te diga en el acto oficial que promueve el gobierno con su narrativa y con sus vetos también, porque en este tipo de actos no se va a permitir nunca ningún tipo de voz que altere un poquito, ¿no? el status quo, esta narrativa Menos oficial, aún hoy en inquebrantable de día. victimismo eterno, ¿no? Ujú. Así es. Bueno, Paul, yo no sé si tienes algún apunte más. Lo podemos dejar aquí. Nos hacemos Lo eco de dejaré. su mensaje, lo difundimos y a por otra semana. Eso es, eso es. A por otra semana se viene un día lluvioso, Mm. así que tocará a recogernos, estar en familia y, como siempre, desear tiempos mejores. Y también antes de despedirnos, recordamos, quienes nos escucháis, nos seguís, encantados estamos de recibir mensajes en nuestro portal de Patreon, Podcast Alayam, donde si queréis podéis suscribiros gratis o aportando
una aportación económica que nos ayuda a mantener este barco a flote. Y eso es. Paul, un abrazo, Shabbat Shalom y nos escuchamos la semana que viene. Shabbat shalom. Chao, chao.